Buenos días, hermanos y hermanas. Espero se encuentren bien. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este video. Y quería pedirle de que me ayude con este ministerio, y en la forma que usted lo pueda hacer es ayudándome a pasar este video a alguna persona que usted crea conveniente, que le va a ayudar para conocer más de la Santa Doctrina y conocer más pues sobre la Iglesia Católica. El título de este video es el bautismo. Ahorita estoy haciendo una serie de 8 videos, y todos son sobre los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Recordemos que la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, y ellos son el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Estos 7 sacramentos están divididos en 3 grupos. A un grupo nosotros le llamamos los sacramentos de iniciación, y ellos son 3, que es el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Al otro grupo nosotros le llamamos los sacramentos de servicios, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Y el otro grupo son 2 sacramentos que nosotros le llamamos los sacramentos de curación, y que son la confesión y la unción de los enfermos. Bueno, el día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre el bautismo, y lo voy a desglosar en 3 partes. Primeramente, vamos a explicar qué es el bautismo. Segundo, cuáles son los efectos que produce el bautismo en quienes lo reciben. Y tercero, les voy a dejar unos textos bíblicos que encontramos en la Sagrada Escritura que nos hablan sobre el bautismo. Bueno, primeramente, ¿qué es el bautismo? Vea, ¿dónde nosotros podemos encontrar la mejor explicación de qué es el bautismo? Es en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque nosotros nos basamos en 2 libros, que es las Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica está dividido o marcado por numerales. Entonces, ahorita vamos a ver en el numeral 1213 y también el 1214. Entonces, el numeral 1213 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre el sacramento del bautismo, y lo define de esta forma. El sacramento, el santo bautismo, es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. En el numeral 1214 nos dice lo siguiente: este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra, que es bautizar. Y la palabra bautizar está tomada de una palabra griega que se pronuncia baptisein. ¿Y qué es lo que esto significa? Significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Bueno, le voy a explicar qué es lo que nos está diciendo el numeral 1213 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice que el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana,
el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Lo que esto quiere decir en pocas palabras es que si usted no es bautizado, usted no tiene acceso a los otros sacramentos. Entonces el bautismo es bien importante para poder tener acceso a los otros sacramentos. O sea que sin el bautismo usted no puede tener la comunión, usted no puede casarse. El que ha tenido el don de ser sacerdote no se puede ordenar como sacerdote, ¿verdad? Entonces es bien importante el bautismo. Además de eso, nos dice que por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Con el bautismo, este es uno de los efectos que pasa cuando una persona es bautizada. Con el bautismo, nosotros recuperamos la gracia que nuestros primeros padres perdieron cuando se separaron de Dios, cuando ellos cometieron pecado y desobedecieron a Dios, y es al que nosotros le llamamos el pecado original. Entonces, esa gracia con la que Dios creó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, se perdió cuando ellos pecaron. Entonces, cuando nosotros nacemos con un espíritu, pero ese espíritu no tiene la gracia. Y esa gracia se recupera solamente por medio del bautismo. Además de eso, con el bautismo, ¿verdad? Nosotros, otro de los efectos es que llegamos a ser miembros de Cristo. Por medio del bautismo, nosotros llegamos a ser hijos de Cristo. Y al mismo tiempo, por medio del bautismo, nosotros somos incorporados a la iglesia. Sin el bautismo no podemos ser cristianos. Y también con el bautismo nosotros nos hacemos partícipe de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que con el bautismo nosotros llegamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, como vemos, los efectos que tenemos cuando recibimos el bautismo no es solamente el perdón del pecado original, sino que también nosotros con el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Ahora, hermano, le voy a dejar o le voy a mencionar varios textos bíblicos que usted los puede buscar y que le sirvan para cuando alguien quiera hablar con usted con referente al bautismo. Y voy a tratar de explicarle cada uno de estos textos bíblicos que voy a mencionar en este video. Primeramente, uno de los textos bíblicos que utilizamos, nosotros lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 28 y versículos del 19 al 20. Y allí nos dice lo siguiente. Jesús le dice a los apóstoles: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. En el libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 16, nosotros encontramos que el Señor dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Aparentemente, muchas personas piensan de que hay una contradicción entre lo que está diciendo San Mateo y lo que está diciendo San Marcos. Porque en el libro de San Mateo, capítulo 28 y versículos 19 al 20, primeramente Jesús dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas. Primeramente él dice id y bautizar, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Entonces en 28, Mateo 28 dice, bautizar y después enseñarles. En el libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 16, Jesús dice, el que crea y sea bautizado. Entonces ahí nos está diciendo que primero hay que creer, o sea, primero hay que evangelizar a la persona y después hay que bautizarla. Y este es la forma que toman los hermanos que no son católicos. Ellos dicen que ellos no bautizan niños, ¿verdad? Porque el niño primeramente no tiene pecado y segundo, para que el niño crea, el niño no tiene sentido de conocimiento. Entonces, el único que tiene sentido de conocimiento y de razón es el adulto. Entonces ellos dicen que primero la persona tiene que creer y ser bautizada. Pero en realidad lo que aquí está pasando entre estos dos textos bíblicos es que cada uno de estos escritores, ¿verdad? Cada uno de estos evangelistas le están escribiendo a diferentes grupos de personas. San Mateo le escribió sobre todo a los judíos y San Marco le escribió a todos aquellos que eran paganos. Entonces el pagano pues ya era un adulto, ¿verdad? Entonces primeramente tenía que creer, tenía que evangelizarlo y cuando estaba consciente era bautizado. Entonces como ve, esa es la diferencia, no es de que un texto bíblico se contradiga con otro texto bíblico. Bueno, otro texto donde nos habla de la importancia del bautismo, nosotros lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3 y versículo 5. Y aquí está aquella conversación que tiene Nicodemo con Jesús. Y Nicodemo le dice, pero ¿qué es lo que debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le responde y le dice, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que si no somos bautizados, nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. En el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 38, Pedro, ¿verdad? Cuando después que le preguntan a Pedro que qué deben de hacer para ser cristianos, Pedro les contesta y les dice, convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Este es otro texto bíblico que los hermanos no católicos utilizan para decir que no se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dice San Mateo capítulo 28, sino que ellos dicen que solamente hay que bautizar en el nombre de Jesús. Vea, pero ¿qué es lo que San Pedro está tratando de explicar cuando él dice que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús? Hay que recordar que para los judíos bautizarse en el nombre de Jesucristo era una expresión de fe y de plena confianza en Jesús, porque ellos estaban aceptando una nueva doctrina, que era la doctrina que dejaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la época cuando Juan Bautista bautizó y después cuando los apóstoles comenzaron a bautizar, los judíos comúnmente no se bautizaban. Quienes se bautizaban eran los gentiles. Entonces, el bautizarse en el nombre de Jesús, eso quería decir de que ellos estaban aceptando esa nueva doctrina y que iban a seguir a Jesús. Otro texto que también es bien importante para nosotros es para explicar el por qué es que nosotros los católicos bautizamos niños.
muchos hermanos que no son católicos dicen que los niños no se deben de bautizar porque ellos no tienen pecado, ¿verdad? Primeramente. Y segundo, pues porque ellos son niños y no tienen uso de razón para conocer la doctrina. Vea, le voy a dar dos textos bíblicos que a usted le van a servir para explicar que el bautismo cristiano es para todos, es universal, es para adultos, hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Uno de ellos, un texto bíblico, nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 15. Aquí lo que sucede es de que San Pablo y Silas andaban predicando un día sábado cerca de un río, y allí encontraron una mujer que se llamaba Lidia. Entonces a esta mujer se le abrió el corazón, aceptó la doctrina y se bautizó. Y ella se bautizó, invitó a San Pablo y a Silas a la casa de ella, y nos dice que le dijo que se quedaran en su casa, y ella y toda su familia se bautizaron. Otro ejemplo nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 33. Aquí lo que ha sucedido es que también San Pablo y Silas fueron encarcelados, pero el ángel de Dios llega a medianoche y los saca. Entonces el carcelero, cuando ve que ellos han ido, lo primero que se le viene a la mente es que lo van a matar, y él decide que se iba a quitar la vida. San Pablo le dice que no lo haga. Entonces este carcelero, ¿verdad?, se convierte, se van para la casa del carcelero a medianoche, y allí pues él es bautizado con toda su familia. Entonces como vemos, en el cristianismo nosotros bautizamos, ¿verdad?, las familias completas. Y el concepto que dicen que los niños no tienen pecado, supongamos que un niño no tenga pecado y que por eso los no católicos no lo bautizan. Entonces, suponiendo que el niño nace, ¿verdad?, libre de pecado, entonces, ¿por qué se le quita el derecho a que reciba el Espíritu Santo? ¿Verdad? Si con el bautismo no solamente se perdonan los pecados, sino que también se recibe el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, nuevamente muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que alguna enseñanza haya quedado, y primeramente Dios, pues nos vemos en la próxima.